Nuestras expectativas son siempre las mismas, tratar de lograr un acuerdo salarial que esté en línea de lo que vienen planteando los compañeros y las compañeras. Estamos en un contexto donde la inflación se lleva puesto los salarios sistemáticamente, entonces creo que hay dos desafíos. Primero, encontrar un porcentaje de arranque que de alguna forma recomponga esta situación que se da siempre a principio de año, que tiene que ver con la demanda del reinicio de clase, los útiles escolares, la vestimenta escolar. Y por otro lado, digamos, encontrar, que es un tema no menor, un mecanismo de ajuste sobre los acuerdos salariales que se encuentren, digamos. ¿Qué es un mecanismo de ajuste? Básicamente, cómo nosotros acompasamos con la inflación los aumentos salariales para que la gente no pierda mes a mes. El año pasado el problema que tuvimos fue que durante 5 meses la inflación le ganó los salarios, porque el gobierno congeló los salarios, no adelantó los tramos que tenía previsto como había hecho la Nación, y terminaron haciendo un aumento del 20% a final de año. Y no es lo mismo ganarle a la inflación en diciembre que ganarle en marzo, digamos. Entonces también es cierto que, si bien en términos nominales el aumento fue más grande que la inflación, la mayoría de los meses los docentes perdieron con eso. Entonces, bueno, el desafío está en encontrar un mecanismo que de alguna forma, de manera automática, o sin depender de la voluntad exclusiva del gobierno, permita que los salarios no pierdan con la inflación. ¿Este mecanismo se trata de la cláusula gatillo? La cláusula gatillo es un mecanismo que se ha implementado, no es el mecanismo que soluciona todos los problemas, tiene como desventaja que se cobra un mes después, que nunca de alguna manera supera la inflación, pero hay otros mecanismos, por ejemplo el adelantamiento automático de tramos. Si usted acuerda un tramo, que un aumento que va en marzo, junio, julio y agosto, a medida que la inflación va aumentando y va pasando los tramos, que el porcentaje que usted tenía previsto, bueno, eso se puede ir adelantando de manera automática. Y eso genera que usted tenga más tiempo para poder rediscutir salarios a futuro. O bien, establecer una mesa de monitoreo permanente, entonces todos los meses o bimestralmente ir rediscutiendo salarios. Todos los sistemas tienen su complejidad, dependen de la voluntad política. Ahora, si el gobierno plantea que quiere que los salarios no pierdan con la inflación, la manera en la que tiene que suceder es que no perdamos en ningún momento del año. No como pasó el año pasado, que perdimos la mayoría de los meses y el último mes lo acomodaron a gusto y piacere. ¿Es difícil hablar de un aumento de base hoy, teniendo en cuenta de lo que están pidiendo los demás gremios, acompañado también justamente lo que decía vos, el tema inflacionario? Mira, es complejo plantear un porcentaje de aumento en la medida que es complejo también ver el escenario macroeconómico. Nosotros lo que tenemos claro es que el 60% de inflación que plantea el gobierno nacional y que he escuchado que la ministra de Educación ha dicho que puede ser una referencia, no existe. O sea, ningún ciudadano en la República Argentina, salvo el ministro de Economía seguramente, cree que se va a alcanzar el 60% de inflación en el año. Entonces, estamos hablando de inflaciones que nosotros estimamos entre el 5 y el 6%. Entonces, si el gobierno hace una propuesta, tiene que ser una propuesta que contemple ese 5 o 6% mensual, más algún porcentaje más, porque lo que queremos es ganar la inflación. O sea que, si hacen una propuesta por 6 meses, es un aumento de 36%. No hay mucha vuelta que darle, peso más, peso menos, siempre con la garantía de que en el caso de que eso se supere, tiene que aumentarse nuevamente. Es una discusión compleja, pero depende mucho de la voluntad política del gobierno. El año pasado el gobierno no tuvo voluntad política de evitar el conflicto del segundo semestre. Bueno, esperemos que este año la tenga. Martín, en este tema, estamos a pocos días, ¿no?, del comienzo del ciclo lectivo. ¿Llega tarde este llamado para paritarios? Mirá, estamos a 10 días del inicio del ciclo lectivo. Si la voluntad del gobierno es arreglar el problema rápidamente, la oferta la pueden hacer rápidamente y eso hace que rápidamente se pueda resolver. A la medida que el gobierno va estirando los tiempos de la propuesta y la hace más sobre el inicio de clases, todo se complica. En 10 días hábiles, 11 días hábiles, vos tenés que tener presente que por lo menos 2, como mínimo 2, lo ideal sería 3, los gremios tienen que decidir. Entonces, estamos hablando de menos de 10 días para resolver. Creo que depende mucho de la voluntad que tenga el gobierno de atender estos reclamos que son normales. O sea, nadie, ningún papá, ninguna mamá, ningún abuelo que nos esté mirando va a decir, sí, la verdad que la inflación va a estar en el 5, en el 6%, y es razonable que te aumenten en función de eso. Y si el gobierno no está en línea con eso, bueno, evidentemente vamos a un escenario de conflicto. De todas formas, ¿no se espera hoy, por ejemplo, una propuesta, una oferta formal ya en este primer encuentro? Mira, lo que es habitual es que los primeros encuentros no sean para ofertas salariales. En el primer encuentro los sindicatos plantean sus inquietudes, plantean sus parámetros, esto que estamos hablando ahora en términos quizás un poquito más técnicos. Ya se ha empezado a trabajar en algunas comisiones técnicas en las cuestiones pedagógicas y demás, pero lo habitual es que la primera reunión sea de presentación de planteos y demandas y después haya reuniones técnicas que afinen o empiecen a afinar la propuesta final. ¿Las expectativas son buenas o son malas, Martín? ¿Cómo lo ven desde el sindicato? Venimos de un año muy difícil, entonces, bueno,
Hay una sensación, las últimas discusiones con el gobierno no fueron buenas, o sea, se han roto puentes de confianza, o sea, insisto, que el año pasado el gobierno nacional haya sido empático y haya adelantado los tramos que estaban previstos para agosto y septiembre y el gobierno de Santa Fe no, generó muchos resquemores, hubo descuentos el año pasado para los compañeros de la gestión oficial, también eso genera resquemores. En ese escenario es una discusión difícil la que se va a llevar, o sea, esto no quiere decir que sea pesimista, lo que sí queremos ser es ser realistas, o sea, la situación no está bien. Martín, por último, se habló en Nación de un programa de precios justos que también abarcaba a los colegios privados por el tema cuota, un congelamiento de cuotas. ¿Esto se puede implementar en Santa Fe? Mirá, en Santa Fe ya hay una normativa que es del año 2003, o sea que ya tiene 20 años, que vincula el tope máximo que puede cobrar una escuela al salario docente, es decir, que se va actualizando paritaria por paritaria. ¿Cuáles son las dificultades que yo le veo a lo de Nación? Que, por ejemplo, en Santa Fe, los colegios que cobran el 100% de subsidio, que son la mayoría, que son estos que tienen como tope el 5% del salario docente, la contribución es voluntaria, o sea, no es obligatorio que usted pague la cuota. Habitualmente los papás van y pagan la cuota porque se comprometieron, pero no genera, digamos, un compromiso obligatorio. Es decir, es difícil pensar que precios cuidados se pueda aplicar al pago de algo que no es obligatorio. Entonces ahí tenés una primera vacante. Lo segundo que hay que hacer es, si se quisiera aplicar ese sistema, es modificar toda la reglamentación de topes máximos de cuota. Quiero decir que esta reglamentación que del año 2003, en algún momento, fue aplicada para ponerle equidad al sistema y que las escuelas no aumentaran lo que quisieran, o sea, fue un resguardo de la familia. En otras provincias eso no existe, o sea que creo que lo que hay que hacer, o lo que va a tener que hacer el gobierno, si quiere ayornarse, digamos, a las disposiciones del gobierno nacional, es reformar esa normativa. Si vos me preguntás a mí, esa normativa, al día de hoy, si bien es vieja, pone pautas claras. Uno puede estar de acuerdo o no, o puede creer que puede tener mejores reformas o peores reformas, que podrá incluir otros costos que tienen los colegios y sacar la inversión salarial. Es discutible. Lo que está claro es que Santa Fe tiene normas y son por todas conocidas. Cualquier papá que le cobren por encima de ese tope va a llamar a la escuela, al ministerio, y el ministerio le tiene que dar una respuesta. Y también es cierto que nosotros no quisiéramos dejar de lado que las escuelas que reciben el 100% de subsidio, su arancel sea voluntario, porque eso es una gran ventaja para la familia. Estamos hablando de casi 700 escuelas en esa situación. Martín, muchísimas gracias. No, por favor, eso usted. Bueno, la palabra.